Hola, muy buenas noches con todos. Antes de empezar, quiero confirmar si es que se me escucha bien. Por favor, si alguien me puede hacer así, si se me escucha. Ok, perfecto, muchas gracias. De nuevo, buenas noches. Bienvenidos a este espacio de conversación propuesto por el CPPL titulado No te dije adiós, el duelo. Mi nombre es Renzo, soy parte del centro y voy a estar a cargo de la plataforma. Ahora me voy a tomar unos minutos para dar ciertas pautas antes de empezar. Primero que nada, todos los micros se van a mantener en silencio, a excepción de nuestras panelistas. Ya saben que si desean intervenir, pueden levantar la mano de forma virtual. Para esto dan clic en el botón participantes, si están usando una laptop, y luego en el botón levantar la mano que está en la esquina inferior derecha. Si están usando un celular, pueden dar clic en el botón más, que son los tres puntitos suspensivos en la parte inferior derecha, y también en levantar la mano. O pueden escribirnos sus preguntas o comentarios por el chat general. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por responder todas las preguntas, pero como somos varios, les pido que intentemos ser breves con nuestras intervenciones. Si no es posible responderles a todos, los invito siempre a participar de nuestros siguientes eventos. Bueno, ahora quiero pasar a introducir a nuestras panelistas. Ellos se van a hacer cargo del espacio de conversación. Son las terapeutas Yasmín Ardiles y Carmen Rosa Córdoba. A ver, les voy a dar el audio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación y gracias por haberse inscrito tantas personas al tema del día de hoy. Igual, buenas noches con todos. Agradezco que estén acá con nosotros en un tema tan delicado, por el que estamos atravesando todo. Y queríamos con Yasmín empezar con esta frase de Miguel Unamuno, en su libro Niebla, que dice así, voy a leerlo. Entró de puntillas y sin ruido, como un ave peregrina, y se la llevó a vuelo lento, en una tarde de otoño. Murió con su mano en la mano de su hijo, con sus ojos en los ojos de él. Y nos poníamos a pensar en el tiempo en el que estamos todos atravesando. ¿Qué pasa si no fuera posible ese contacto? Si no pudiéramos estrechar la mano y mirar a los ojos de quien se va. ¿Cómo superar el duelo en estas circunstancias? Y es que ese es el propósito de esta reunión, que lo podamos pensar juntos, que podamos compartir. De hecho, la resistencia al cambio, que es algo con lo que siempre hablamos, ¿no? De lo que siempre se habla. Y nos preguntamos cuándo hemos vivido un momento a escala mundial en el que nos viéramos obligados a realizar tantos cambios en tan poco tiempo, y sobre todo, la velocidad y la forma en la que estamos perdiendo a nuestros seres queridos. Y nosotros, más que pensar en sujetos del saber, donde todo lo tenemos claro, no hay claridad hoy día. Por eso mismo estamos acá, para poder entre todos desarrollar un poco y compartir todo esto que está sucediendo, ¿no? El proceso de duelo que muchos conocemos, muchos tenemos gente querida que ya no está físicamente con nosotros, pero ¿qué pasa con ese duelo en un momento de COVID? ¿No? Es totalmente distinto, el contexto es distinto, las fases del duelo son distintas y por supuesto las etapas de duración de esto, ¿no? Sabemos que el duelo es un proceso personal, ¿no? No hay una manera de hacerlo. Y por eso queremos invitarlos a todos a pensarlo, ¿no? Bueno, esta frase creo que resume, como decía Carmen Rosa hace un momento, qué es lo que todos estamos viviendo, ¿no? A propósito del coronavirus, el COVID-19. Y bueno, yo lo resumiría un poco en que ahora las personas que pasamos o que han pasado por un proceso de duelo, es un duelo descorazonador o algo así. No puedo decirlo bien en este momento. Debe ser porque de pronto nos deja algo descorazonados, precisamente porque estamos desprovistos del contacto, estamos desprovistos de incluso los ritos sociales, que son profundamente importantes
a la hora de afrontar la pérdida de un ser querido, de un ser amado. No hay abrazos ni besos que sostengan a las personas que en este momento están atravesando un duelo, precisamente por la coyuntura en la que nos encontramos. Entonces eso implica que nosotros renunciemos a la naturaleza humana de ser seres gregarios, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, hacemos como un doble proceso, ¿no? Afrontar un poco la pérdida o tratar, intentar de afrontar esta pérdida de este ser querido, de este ser amado, y al mismo tiempo tenemos que intentar hacer como un fuerte proceso de concientización que de por sí también exige un alto nivel de energía, que es lo que se da en cualquier proceso de duelo, ¿no? Hace no mucho, bueno, y de por sí todos nosotros hayamos perdido o no un ser querido por el coronavirus o por algún otro motivo, estábamos transitando ya de por sí por un duelo colectivo, que es la pérdida de los espacios sociales, como hablábamos en alguno de los primeros conversatorios, que era de separaciones, ¿no? Entonces, a este duelo colectivo se le agregaría la partida de este ser querido. Entonces, hay un duelo personal, hay un duelo social y hay un duelo colectivo. El duelo personal vendría a ser la pérdida, el duelo social, la pérdida del espacio del ritual, que es ir al tanatorio, tener todo el proceso, tener el contacto, sostener la mano del otro, verlo por última vez, tocarlo. Y finalmente este duelo colectivo que nos está afectando a todos nosotros, ¿no? El decano del Colegio de Psicólogos de Cataluña, Mattioli, decía que el duelo tiene dos fases, que es la personal y la social, y que dado que la segunda fase, que es la social, es la que nos ha sido arrebatada, la primera, la personal, cómo vive el sujeto, cada persona, esta experiencia individual, es que va a ser mucho más dolorosa y probablemente más duradera. Por eso es que también el día de hoy nos animamos a hablar del duelo en tiempos de COVID-19, porque los duelos van a ser distintos. Si bien ya se ha hablado de duelo en muchas otras oportunidades, ocasiones, lugares, al día de hoy no es que todo eso vaya a dejar de tener un valor o no vaya a ser de la manera en que de pronto ya hemos conocido las pérdidas o se ha tratado de teorizar, pensar, pero sino que también hasta eso va a cambiar. Pensaba hace poco hablaba con un paciente en una situación muy difícil de un familiar, y una de las cosas que le decía era que no trate de correr, ¿no? Que es probable que vaya a pasar un tiempo hasta que claramente acepte la pérdida, sobre todo en las circunstancias actuales, ¿no? Y creo que nos va a tocar eso, darnos tiempo. Yo había puesto, a ver, tratando de en todo esto que está pasando, poner un poco de orden, ¿no? Donde a veces ni siquiera pues nos sentamos o tenemos el espacio para comenzar a entender qué emociones nos están surgiendo. Y yo, con Yasmín, lo que hicimos fue poner una especie de fases, ¿no? De procesos por lo que van pasando en el duelo, tomando en cuenta lo actual. Y hablamos de 4 fases. La fase de negación, ¿no? Donde no puedes creer que esa pérdida es real, ¿no? Donde en esta situación pues, de confinamiento no poder ver a la persona que se ha ido, ¿no? Puede claramente agudizar, porque no hay un cuerpo, ¿no? No hay un cuerpo concreto al que podamos velar, al que podamos estar, donde nos puedan abrazar. No está. Qué difícil es entonces aceptar la realidad de la pérdida. La segunda fase tiene que ver con la ira, ¿no? ¿Por qué me ocurrió esto a mí? ¿Por qué no he podido acompañarlo? ¿Por qué ha podido estar solo? Quizás no lo protegí suficiente. Y al no poder responder todo eso que viene,
nos llena de ira. Y más adelante vamos a hablar de qué otras emociones también se desprenden de esto, ¿no? Como la frustración, por ejemplo, como la impotencia. En la fase 3 hablamos de una tristeza profunda, ¿no? Sentir emociones como la tristeza, el vacío, el dolor, ¿no? Frases como no sé si voy a poder vivir sin él, no sé si voy a poder vivir sin ella, ¿no? Sobre todo ante la idea de que ya no va a regresar, para luego entrar ya quizás a una etapa, a una fase ya de aceptación. Pero si algo hablábamos es que, digamos, estas etapas, más allá del tipo de preguntas que nos podamos hacer en cada una de ellas, es que sin duda están surgiendo nuevas emociones, ¿no? Que no nos hemos puesto a registrar probablemente porque hay un estado de shock ante tanto dolor, ¿no? Pero pensábamos, por ejemplo, en el miedo, ¿no? Desde el cuerpo, ¿no? Donde se tiembla, donde se pone rígido, porque lo que era inicialmente una alerta, ¿no? Eso que escuchábamos afuera, de pronto se ha convertido en realidad, una realidad que entra y nos arrebata. Sentimos miedo. El enfado que viene luego de esto, ¿no? Parecía esta ira. No he podido despedirme, no me permitieron estar a su lado en el hospital, no le pude hacer una despedida como hubiéramos querido, ¿no? La impotencia de sentir que no pudiste hacer nada más, ¿no? Para evitar ese desenlace, ¿no? La frustración, porque las circunstancias pues nos limitan concretamente a poder estar ahí acompañándolo físicamente, porque vamos a hablar más adelante que si bien físicamente no se está, hay otras maneras de que esa persona sabe que estamos con ellos. Y la injusticia, ¿no? El ¿por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Por qué le está sucediendo esto a este ser querido? Finalmente, la tristeza, ¿no? El vacío que se siente ante la pérdida, porque se siente que se pierde una parte de uno mismo. Y pensábamos que la tristeza es como una expresión de dolor, ¿no? Ante una pérdida tan significativa. Y que de alguna manera, pues, esta tristeza profunda es como rendir un tributo a alguien que se quiso muchísimo y que fue importante en nuestra vida. Para pasar a hablar de la culpa. De la culpa, que es algo que está ahí, que va a estar por ahí probablemente un tiempo, ¿no? ¿Por qué no lo traje a casa? ¿Por qué no lo cuidé más? Mensajes que nos culpabilizan, pero la realidad es que hemos hecho todo lo que hemos podido y al final no dependía de nosotros, ¿no? Entonces son muchas cosas que se nos venían mientras preparábamos esto para ustedes. No sé, Yasmín, si dejamos un poco para ir compartiendo con los que quieran, no sé, comentarnos. Sí, claro. Es solo como para poder ponerle una imagen a todo este proceso de sentimientos que van surgiendo en el duelo que ibas mencionando, ¿no? El enfado, la rabia, la injusticia, la culpa, la desesperación, la impotencia. Quizá podríamos pensarlo como una especie de torbellino emocional, ¿no? Y que genera de todas maneras un agotamiento físico, mental, psicológico, si quieren, ¿no? Psíquico. Entonces, ¿cómo será, pues, no? Estar en medio de un torbellino. Quizá sería una imagen que ayude a pensar la magnitud del impacto de todas estas emociones y sentimientos que se van condensando en la persona que está atravesando por un duelo. Quizá ahora podemos dar pase a algunas preguntas, si no podemos seguir. Adriana Ramírez, por favor. Sí, buenas noches. Gracias en primer lugar por el tema que se está tocando. Es bastante importante y
y de hecho enfocarnos en que precisamente, ¿no? La coyuntura actual no permite quizás que se lleve un proceso de duelo al que uno quizás ha estado acostumbrado, y a la ritualización de llevarlo tal vez a casa, o acompañarlo hasta sus últimos días. Sin embargo, es una situación que escapa del control de muchas personas, o sea, en realidad de todos. Y consigo la emoción de la culpa, que va a ser bastante perenne. Sin embargo, ¿cómo se podría trabajar? No sé si lo vayan a tocar, lo que es tal vez una aceptación radical de lo que es digamos, que es el simple hecho de que no lo puedes acompañar, que hay factores externos que no facilitan ello, y aún así convivir con, quizás trabajar en base a esa culpa. A ver, una de las primeras cosas que te podría decir es que hay una cosa de la sensación de la inmediatez, ¿no? Quiero ya no sentir, de hecho, la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo dejar de sentir esto? No se puede. Hoy no. Lo que sí podemos es aliviar, modular, porque creo que también el tiempo tiene que hacer lo suyo. Y tomar conciencia de lo que estamos sintiendo hoy, ¿no? Ahora Emma Altamirano ha hecho un comentario que de pronto, no sé si Adriana termine de responder, no es la idea, sino más bien aperturar, pero pregunta esto, ¿no? Pienso que el dolor principal es que la persona murió en soledad. Y después la falta de rituales de despedida, que tiene que ver un poco con tu pregunta, ¿no? ¿Podemos entonces buscar otra forma de honrarlos y despedirnos? Sí. Entonces, con eso te digo que no sé si la culpa va a desaparecer ahora. Creo que es un tema de tiempo, de que poco a poco le podamos ir dando un sentido. Pero sí creo que hay otras cosas que se pueden hacer. Desde el reconocimiento de estas otras emociones, desde el poder aliviar, de poder menguar. Y esto que me parece la pregunta tan oportuna de cómo nos despedimos, ¿no? Cómo honrarlos. No sé, Yasmín, si quieres comentar algo de Adriana, sino para poder hacer el comentario sobre Emma. Sí, en realidad pensaba en que ni sentirse culpable ni ignorar el dolor, como premisa básica, porque sí, uno puede llegar a sentir culpa, porque hay cosas que escapan del control, incluso en un duelo pre-tiempos de coronavirus, pero no hay ni culpa, no hay culpa en realidad en el doliente, no se puede evitar ni ignorar el dolor. Ahora, claro, un método o un mecanismo de defensa es el de la evitación, ¿no? Y evitar pensar en lo ocurrido, ¿no? Pero esto es totalmente contraproducente, porque una persona que siente mucho dolor, claro, lo lógico es que no vaya a querer pensar en ello. Sin embargo, al evitar estos sentimientos, se hace que la experiencia sea mucho más dolorosa, porque como decía al inicio, hay un doble desgaste en términos de energía psíquica, física, mental, ¿no? Una parte que está sufriendo y la otra parte que quiere evitar el sufrimiento. Hay una doble generación de tensión. Entonces, este doble esfuerzo nos va a terminar agotando mucho más. Y vayamos a preguntarnos si es que precisamente por este evitar es que luego se desencadena un duelo más patológico o se entra en un estado de depresión a futuro, ¿no? Tendríamos que pensar también un poco en ello, o se puede arrastrar como una especie de melancolía que va en el orden del duelo ya más patológico. Entonces es como para pensarlo. Y si se quiere evitar, es lógico que se quiere evitar porque el dolor de perder a alguien amado, de no volver a verlo más, de pensar además que murió en soledad, que además no hay alguien que nos sostenga, que nos abrace, que no haya un momento de velorio donde se comparten memorias, recuerdos, anécdotas, chistes,
se tiene a la persona ahí aún en cuerpo como para seguir despidiéndose y luego se vaya a un funeral. O sea, además nos han quitado todo eso. Entonces sería como pretender también nosotros mismos quitarnos algo más, que es el proceso en sí mismo. Y a pesar de ser extremadamente doloroso, es algo que se tiene que pasar. Pensaba en esto de la culpa, ¿no? Y más allá de si es real o no es real, para el que la siente, es así. Y creo que el hecho de poderle dar espacios donde él pueda comunicarse, por eso es que ahora el que se debe y el que no se debe, que ahora lo vamos a conversar qué hacer, creo que una de las preguntas que nos hacían hace un par de semanas era, ¿me debo aislar? ¿Debo hablar? ¿Qué debo hacer? ¿No? Y creo que el poder expresar la culpa, el dolor y todas estas cosas que surgen van a generar alivio. La intensidad va a comenzar a bajar. Entonces, creo que es importante darle al otro el sitio para si le duele, si se siente culpable, si siente frustración, si siente impotencia, darle el sitio, porque probablemente sea eso lo que necesita, poder ponerlo en palabra, porque es la única manera de poder hacer la descarga psíquica, que salga del cuerpo, porque ya sabemos que lo que no sale se queda y enferma. Era un poco lo que decía Yasmín, ¿no? Interesante eso que dices, Carmen Rosa, porque justo lo que veía hace unos días en alguno de los artículos que estuve revisando el Colegio de Psicólogos de España, que ya se están tratando de escribir en relación a esto porque ya han venido trabajándolo, pensándolo algunos meses antes que nosotros, y es que el espacio para empezar a procesar el duelo son los tanatorios, ¿no? Estos lugares donde se embalsaman a los muertos, se les prepara para la parte del velorio, para la parte del funeral, ¿no? Entonces, ese espacio físico representa el espacio que nosotros empezamos a hacerle en la mente a la ausencia o al vacío que deja esa persona. Entonces, incluso hemos perdido ese espacio físico. Entonces, es como, ante la pérdida de ese espacio físico que es el velatorio, también buscamos como arrancar el espacio en nuestra mente para procesar lo que se tiene que procesar. Que es difícil, claro, es fácil decirlo. O pueden decir o pensar por ahí varios de ustedes, ¿no? Pero es difícil. Había una frase que decían que todos pueden controlar el duelo, excepto el que lo pasa, ¿no? Sí. Por eso empezaba diciendo que acá vamos a tratar de pensar todos, ¿no? De todo esto que está pasando. Había una pregunta de Emma, que era el tema de qué hacer, qué no hacer, el tema de los rituales y qué pasa con eso, ¿no? Y habíamos tomado algunos puntos con Yasmín, donde con unas preguntas, respuestas, digamos. Una de ellas era afrontar el duelo en soledad o en compañía, ¿no? Que era lo que les comentaba hace un rato. Y nosotros creemos que hay que combinar, ¿no? Hay que equilibrar ambos. Claramente es escuchar tu propio dolor y tratar, pues, de abrirte a los momentos íntimos, ¿no? Solitarios, pero no aislarnos. No aislarnos. Y ver de usar inclusive todos los medios, que ahora, bueno, es el tema digital, ¿no? Videollamadas, WhatsApp, de todo eso de la manera que por ahora nos podemos abrazar, ¿no? Porque esa es una realidad también. Pero tenemos que equilibrar ambos, poder tener nuestros espacios, pero también poder compartir, porque hay otros que también están sufriendo por nuestro dolor. Y que es importante poder ponerle palabra. Y eso es, creo que una de las cosas más importantes que hay que hacer hoy, ¿no? Una de las preguntas que hacía Priscila, creo que decía, ¿no? ¿Cómo acompañar? A veces se acompaña con la presencia auténtica, validando lo que el otro está sintiendo. No necesariamente tenemos que saber qué decir. A veces solo con estar auténticamente y dejar que el otro pueda expresarse, ya hacemos un montón. Pensar
o no pensar, ¿no? Alguien decía, ¿qué hacemos? ¿Reprimimos o dejamos salir? Entonces, tiene que ver un poco con el pensar o no pensar. Creemos que pensar a medida de lo que vayas pudiendo, ¿no? Dándote también un respiro, pues, si lo necesitas, ¿no? Pero creo que hay que darle espacio también, nuevamente, porque si no lo hacemos, no es que esté resuelto, es que solo no se ha hecho, pero que va a quedar un pendiente. Entonces es importante poder hacerlo. Otra cosa era escribir o solo pensar. Escribir, sin duda escribir. Escribir sobre lo que estás sintiendo, sobre lo que te está generando, todo lo que te va viniendo y te va brotando, porque también eso te ayuda a poder expresar el dolor por el que estás atravesando. Y porque además puedes compartirlo con otros cercanos que estén sufriendo por el mismo dolor o en general, porque esto lo estamos atravesando todos. Guardar silencio o hablar de la pérdida. Hablar de la pérdida, sin duda. Hablar de ello cuando se necesite. Hablar de la persona que ya no está cuando se necesite. Sí es bueno que hables con quien lo necesites cuando lo necesites y como lo necesites. Me refiero, si es que estás en la familia, ¿no? En el grupo dentro de casa, o nuevamente hablo de la tecnología, pero hablar. Y algo bien importante también es, no te obligues a hablar con las personas que no deseas en ese momento. Y claramente, tratar de ir de a poco retomando otro tipo de conversaciones. Quería llegar a esto que hablaba de los rituales, ¿no? Se hablaban de varias cosas, como les decía, desde el escribir, desde grabarse un video con lo que nos hubiera gustado poder decirle, o tenerlo preparado para el momento en que podamos hacerlo, tener un rincón de pronto, como le llamaba una paciente, el rincón del recuerdo. Había puesto las fotos y cuando quería hablar, iba a ese rincón. Hay distintas maneras. Y nosotros tenemos que ser, las personas que hemos perdido, gente tan querida, sujetos activos. Sujetos activos ante nuestros propios duelos. Finalmente, reprimir emociones o validarlas. Pues validarlas, ¿no? Uno no puedes, no sé, no puedes elegir lo que sientes ante la pérdida, ¿no? Yo me voy a portar así, yo voy a sentir así. No se puede. Eso no se puede, ¿no? Como les decía hace un rato, todos pueden controlar un duelo excepto el que lo tiene. Entonces, sí, pues, nuestro cuerpo, nuestra mente está tomada, ¿no? Y van poco a poco a ir digeriendo el dolor. Pero hay que darle espacio. Hay que darle espacio. Sí. Por aquí Kiara también coloca algo que es como importante, que bueno, es más o menos como un testimonio, ¿no? Ella sufre de ansiedad y se siente terrible por la pérdida de un familiar. Y aunque ella dice que nos va a sonar un poco loco por las circunstancias, además no puede, además de no poder despedir a este familiar, no tiene el espacio para poder expresar su tristeza por el trabajo, ¿no? Porque además de pasar, atravesar, seguir como funcionando en este duelo colectivo que ya de por sí tenemos, pasar a procesar este duelo personal y no tener como un espacio para hacerlo. Claro, eso es digamos, como lo retraumático de un proceso de duelo en tiempos de COVID-19, ¿no? Es la incomprensión y la aceptación del azar, ¿no? Porque esta persona parte, de pronto no por un motivo que haya tenido una causa anterior, ¿no? Como una enfermedad terminal o algo que ya se anticipaba. Es un evento azaroso, pero que nos puede tocar a cualquiera en este momento, ¿no? Entonces pensaba un poco en que claro, si bien no se tiene el espacio, entre comillas, tendríamos que pensar en si no nos estamos dando el espacio, ¿no? Más lejos de no tenerlo es si de pronto es como una manera también de evitar pasar por el proceso de duelo. Además pensaba a propósito de lo que venía diciendo Carmen Rosa, es que claro, o sea, el amor, la compasión y el encuentro, así sea virtual, sea desde la rememoración, sea desde el escribir, porque ni siquiera hemos mencionado a, digamos, los niños, como también están niños, adolescentes, otro tipo de
de poblaciones, ¿no? Edades, niveles de maduración mental, cómo es que atraviesan también el duelo o la pérdida en este momento, ¿no? Entonces quizá estas maneras o la nueva invención de estos ritos, no sé si es nueva, pero digamos que vamos a tener que generar una nueva forma de despedirnos de manera individual de nuestros seres queridos, ¿no? Y vamos a tener que hacerlo con todo el amor del mundo, probablemente con una presencia genuina y medianamente apoyándonos de los otros seres humanos que nos sostengan, ¿no? Sea desde lo virtual o sea desde lo familiar, si es que vivimos con algunas otras personas en casa, ¿no? Porque es extremadamente importante que la persona que está atravesando por un duelo o el doliente se pueda sentir sostenido. Es alguien que tiene el alma rota por esta pérdida. Es una pérdida muy grande y es importante que pueda sentir como ese abrazo que de pronto se sentía en el colectivo, ¿no? Dicen que veía en algunos artículos en relación al tema de los ritos, que precisamente los ritos es lo que como comunidades, como colectivos, como espacios sociales nos organizan, ya sea en temas de identidad, en temas de cohesión, en temas de apoyo frente a desastres naturales o desastres sociales como este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, igual, tratar de generar un espacio de ese tipo que nos ayude a estar presentes o hacernos sentir cercanos, sea desde una reunión virtual como esta, en la que podamos hablar, en la que podamos expresar nuestro sentir desde donde podamos y hasta donde podamos, también ayuda, ¿no? La opción virtual es una que está ahí y que si bien no es lo mismo, porque claramente no es lo mismo, de alguna manera va a funcionar como una especie de bálsamo de cuidado y preocupación desde los otros, ¿no? Y que se puede utilizar, ¿no? Entonces también pensemos en que el dolor es una emoción tan compleja que necesita también un tiempo y un espacio, y que probablemente ahora vaya a necesitar un poco más del tiempo que se tenía provisto, un poco más de tiempo incluso del que dicen los manuales, que podría ser el óptimo o el prudente para un duelo regular, normal entre comillas, ¿no? Que es de un año aproximadamente. Probablemente vaya a durar más, porque estamos viviendo dos duelos al mismo tiempo en el caso de la pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces, también pensar como ser un poco más empáticos con la posición del doliente, desde la posición de que cualquier situación de pérdida nos coloca en una situación de vulnerabilidad esencial. Nos coloca en aquella parte de nuestro ser que es absolutamente frágil. Y eso es importante verlo, ese espacio interno requiere cariño, requiere cuidado, requiere paciencia, y si la persona de pronto necesita estar en cama y sufrir en ese momento, tendrá que estar en cama y sufrir. Y se parará en el momento en el que se tenga que parar. Si de pronto se para y quiere hablar de la persona, a pesar de que se pone a llorar, hablará de la persona y se pondrá a llorar. Y si el entorno quiere ayudar y sostener en el proceso, tendrá que escuchar. Y tendrá que escuchar con una delicadeza, con cierto respeto, con una expresión emocional dispuesta, ¿no? A la persona en duelo, que va a tener su propio ritmo, que no se le puede interrumpir en el proceso para que vaya de acuerdo a sus posibilidades, mucho menos forzar, ¿no? Estas palabras como ya, olvídate, pero ya pasó, tienes que seguir, hay que trabajar, ¿no? Es lo menos empático que existe. Entonces también como ser consciente de ello, y si bien es difícil vivir o tener cerca a una persona que está atravesando por un momento de duelo, bueno, es lo que toca, y si algo queremos hacer, eso es lo que toca hacer. No escuchar lo que el doliente expresa, y escucharlo de manera profunda, poniendo atención y con una intención de querer atender y entender genuinamente, ¿no? Incluso hasta en el silencio, porque si bien el silencio, pero no habla, Yasmín, pues es que no me dice nada, ¿no? Algunos pacientes me pueden decir, sí, pero es que de pronto ese silencio está comunicando que en este momento no quiere hablar del tema, y que cuando se tenga la posibilidad de las palabras para hablar del tema, hablará. Eso también es respetar el ritmo, ¿no? Y es también una manera de acompañar de manera auténtica. Y si hay
alguna otra cosa que podemos hacer es ayudar al doliente en aspectos básicos, como trámites, si hay que ver la parte de los trámites, hacerlo, acompañarlo en eso, que es algo concreto, pero se le ayuda. Comidas, estar pendientes de sus necesidades básicas, ¿no? También desde ahí se ayuda. Helen nos comenta que ha perdido a su papá hace 2 semanas, lamento mucho, y que estás reprimiendo el llorar para no hacer sentir mal a tu mamá. No conozco la historia, pero me pongo a pensar, ¿qué pasa si tu mamá está esperando que te abras un poco a eso? Y que más bien lo que necesita es justamente tener un otro que está pasando exactamente por lo mismo, que son dolores distintos. Es distinto perder una pareja, perder un padre. Pero pérdida es pérdida. No sé, te lo dejo ahí, porque a veces nos reprimimos justamente y más bien el otro está esperando que nos soltemos un poquito, ¿no? Marta Valverde me cuenta que hay una persona que queda en vegetal y cómo se trabaja el preduelo para poder tomar una decisión. Difícil pregunta, no tengo la respuesta. Quizás ahí el círculo familiar, quizás inclusive pensando en voz alta, la ayuda de un espacio para ti o para la persona, ¿no? Que le permita pensar. Y no sé si luego venga la decisión, pero por lo menos poder hablarlo, ¿no? Porque claramente ni siquiera me lo imagino, la verdad, ¿no? Es lo inimaginable. Hablan de una persona sola en casa. ¿Qué pasa cuando una persona que vive sola tiene una pérdida? Justamente por eso es que hablábamos de todas estas vías por las que ahora se mueve, ¿no? Estos tipos de abrazo y de acompañamiento, de estar cercano. Va a depender también la persona que dicen que está sola en casa, las características para ver si realmente se puede acompañar desde afuera, digamos, desde todos estos medios digitales, o habría que hacer algo más, ¿no? No conozco la historia. Yo creo que lo más doloroso, dice Maricel, es no poder darle un abrazo de consuelo a tu familiar por los protocolos. Sí, pero no se olviden que hay otras maneras de abrazar. ¿No es lo mismo? No, pero son otras maneras. Y hoy día pues tenemos que sortearnos también eso, ¿no? Ya habrá momento. Creo que ya habrá momento. O sea, si bien pensaba en que, claro, cuando se acompaña a alguien, lo fundamental es la voz, la mirada y el contacto, ¿no? Desde los principios de la vida, desde que uno nace, voz, mirada y contacto, el abrazo. Pero claro, la virtualidad de pronto sí nos puede dar un poco de lo que es la voz y lo que es la mirada, si bien estamos desprovistos del contacto. A manera de tomar lo que hay, porque también es en esto que también es parte del proceso de adaptación, queramos o no, a lo que tenemos en este momento. Como decíamos al inicio, de pronto sí, somos, una vez que llegamos a cierta forma de funcionamiento, ¿no? Nos cuesta el cambio. No somos muy predispuestos al cambio. Y tratar de procesar de esa manera o tratar de sentirnos abrazados desde la voz, la mirada, desde una pantalla, evidentemente nunca va a ser lo mismo, pero es algo. Quizá tratar de utilizar algo de eso. Y respecto a las 2 anteriores preguntas, pensaba en que es muy difícil, porque en una lo que se plantea es el dilema quizás un poco ético de la responsabilidad sobre la decisión sobre una vida, o al menos eso es lo que se creería, pensaría, y sí necesita otro tipo de espacio para ser pensado y para ser también mejor elaborado, ¿no? Independientemente de la decisión que se vaya a tomar, y que no es responsabilidad de solo una persona, sino de un grupo de personas, ¿no? Y eso por un lado. Y con respecto a la pérdida de este papá
y esposo al mismo tiempo, también pensaba en el tema de la responsabilidad, ¿no? Que si bien es la pérdida en una casa de esta figura importante, igual estas dos partes tienen una responsabilidad distinta en relación al proceso que le toca vivir a cada una, ¿no? Y las emociones, los afectos que surgen es de cada quien. Pensaba en eso un poco. Y bueno, creo que también por aquí Diego nos habla de que ha perdido a su hermano hace una semana. También me ha sentido pésame Diego. Y él no está aquí en Lima. Le tocó estar en otro país y le duele no poder estar aquí con su familia acompañándolos, ¿no? Él intenta estar tranquilo para que sus papás se puedan sentir mejor al conversar con él y habla con ellos todos los días, ¿no? Quizá lo que se está planteando entre líneas con este tipo de preguntas es quién sostiene a quién en un momento como este, ¿no? Yo puedo expresar mi malestar cuando veo que los otros también están mal, ¿no? ¿Quién va a sostenerlos a ellos si no soy yo el que se pone en esta posición como de fortaleza? De yo soy el que no lloro, yo soy el que te escucha, yo soy el que te está sosteniendo. Quizá preguntarnos un poco sobre esa posición de qué va, qué tanto funciona, y porque ya de por sí es bastante complicado estar lejos del lugar y no poder estar con los seres queridos en el momento de la pérdida, además de pensar en la pérdida en sí y de sentirla. Yo estaba leyendo a Olga Cruz, que me parece, ya lo habías tocado, Yasmín, el tema de los niños, ¿no? ¿Qué pasa con los niños en casa? La ausencia no se puede negar. Y si la persona no vivía en casa, las personas que van a estar en casa van a hablar de ello. No se les puede enajenar, como dice Olga, ¿no? Yo creo que es importante, con las palabras que se le puede dar, hasta la información que se le puede entregar, yo creo que es importante decirles, hablar con ellos. Es importante porque a veces subestimamos, ¿no? A los niños, no se va a dar cuenta, no sabe. Sienten. Entonces creo que sí es importante, además, porque así también enseñamos y abrimos a que sentir está bien, sentir tristes también, amar y extrañar también, y que todo eso se siente, ¿no? Entonces creo que hay varias cosas que no solamente es el comunicar desde lo concreto, porque va a haber la ausencia, va a haber la falta, sino porque también les vamos a dejar un montón de otras cosas, como que somos seres que sentimos, somos humanos, y que creo que hoy, una de las cosas que leía y que me hacía tanto sentido es cómo la muerte de uno nos duele a todos, no nos es ajena, ¿no? Pensaba en las tareas, o sea, si bien hemos hablado de las fases del duelo, también hay tareas para el doliente, ¿no? Una de las tareas, como decías, es aceptar la realidad, ¿no? Que cuesta, pero es una de las tareas que toca después del proceso de duelo. Gestionar las emociones, el dolor, adaptarnos al medio en el que el fallecido está ausente, ser capaces de estar sin él, ¿no? Y ser capaces de recordar al fallecido en algún momento, sin desestabilizarnos tanto, y seguir con nuestras vidas a pesar de que ya no está, ¿no? O sea, eso es claro, después de un tiempo, habiendo pasado un proceso, pero es una de las tareas a posteriori que corresponde, ¿no? Y también estas tareas pueden darse en cualquier orden, así como las fases y en cualquier momento, ¿no? Pero sí es necesario que se den a razón de evitar un duelo más complicado. Pensaba que, claro, en el caso de los niños es como tratar de no aceptar incluso uno mismo la realidad, ¿no? Porque es como un rinconcito de uno que le dice al niño, pero no, se ha ido de viaje, ya va a volver, y luego va pasando el tiempo, y de pronto recién cuando el adulto está preparado para dar la noticia, es que le puede contar. Pero también a los niños, así como hace un momento hablábamos de los ritos que hemos perdido y los ritos que nos vamos a tener que empezar a hacer cada uno, también escríbele una carta al abuelito, ¿no? El abuelito se ha hecho huesito y se fue al cielo. Le decía un niño
pacientito mío de hace mucho tiempo a su papá, pues, ¿no? Le decía, ah, ya sé qué ha pasado con el abuelito se echó huesito y se fue al cielo. Y en el cielo ahora está con tal persona y está con Diosito. Entonces hay toda una narrativa que uno sea creyente o no sea creyente, de pronto el niño la necesita o cualquier persona la necesita. Entonces, y si podemos hacer ese tipo de construcción, tanto para nosotros mismos como para alguna persona pequeña, un adolescente o incluso una persona mayor, que también entregarle la noticia de que ha fallecido alguien que es sumamente importante y quizás se le añade una condición de enfermedad que lo pueda hacer empeorar y más, bueno, vamos a tener que ver la manera y el momento sobre todo, pero quizá también son formas como válidas. Hay varios, digamos, hay videos, hay cuentos, relatos, historias, hay distintas maneras de comunicarnos con ellos, ¿no? No es tan concreto, digamos, de un adulto a otro adulto, sino que hay otras maneras de poder comunicarnos con ellos. Y en todo caso, ahí sí, recomendación, si estamos un poco desorientados con eso, también vale conversar con alguien especialista, ¿no? Vale conversar así. Hay una consulta de Alison que nos cuenta qué pasa cuando una persona no supera la muerte de su padre aún así hayan pasado 3 años. Dice que no está triste, pero que tiene recuerdos, o sea, dice, no se siente triste por la pérdida, pero sí por los recuerdos que fueron tan tristes desde la infancia. Yo te recomendaría que quizás, sobre todo por el tiempo, entendiendo que hay muchos años, además que poder elaborar, pensar, quizás podría ir a un espacio, tener un espacio propio, para que pueda justamente lo que decíamos al inicio, ¿no? Que no se lo quede en el cuerpo, sino que lo pueda poner en palabra y que lo pueda pensar, lo pueda mirar, con un otro que pueda también estar ahí, ¿no? Porque finalmente los terapeutas somos como estas pantallas donde se proyecta, ¿no? Y uno puede mirar despacio y con calma, pero quizás sería recomendable, Alison, que tenga un espacio propio, un espacio terapéutico. Claro. Lo que pasa con el espacio terapéutico es que en cada verbalización que el paciente hace, ¿no? Como para que se tenga una idea, o sea, también quizás se evita un poco, se posterga, porque en el fondo verbalizar, hablar, también duele. No es fácil, ¿no? Entonces es una lucha para la persona que decide entrar en terapia, ¿no? Porque necesita volver a recordar, a pensar, a sentir, a representar, y más aún si llega por esta pérdida y el dolor que todavía no puede terminar de procesar a pesar de que hayan pasado 3 años, ¿no? Pero sí sería quizá como importante ir pensando cuáles son todas esas emociones que lo han llevado a que este dolor todavía permanezca por esta pérdida, ¿no? Y que incluso, no sé, pero muchas veces cuando el dolor permanece por tanto tiempo, es difícil ir adaptándose al medio ambiente en el que uno está en los 3 años siguientes o posteriores. Pero bueno, Renzo me comenta que hay alguien que tiene la mano levantada, para pasar un poco a las personas que tienen la mano levantada y luego seguimos con las intervenciones que hay en el chat. Sí, Aníbal López, por favor. ¿Escucha? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal, doctor? A ver, se me ocurrió hace rato, ya no me acuerdo cómo lo planteaba. Sí, puede ser una pregunta tonta, pero se me ocurrió, ¿qué pasa con estas personas que tienen una pérdida y se mueren muy pronto? Yo recuerdo, había unas hermanas mayores, unas señoras que le alquilaban un garaje a mi papá cuando yo era niño. Una se murió, bueno, por alguna cosa y al día siguiente se murió la otra. Las enterraron juntas, ¿no? O sea, a veces el dolor es muy fuerte ¿qué parte del duelo no
no han sabido llevar, o no se les ha ayudado, o en algunos casos es inútil, ¿no? No lo sé, me ponía a pensar, ¿no? En las parejas, ¿no? A veces se muere uno y el otro dura un año, medio año, ¿no? A pesar de que tienen todo el proceso normal, ¿no? En mi caso yo no sé, ¿no? Yo perdí a mi padre hace un año, ¿no? Y yo no sé, yo no tuve eso de lo que hablaron al comienzo, de que hay una negación de la muerte, ¿no? Yo no tuve eso, ni sentimientos de ira, nada, ¿no? Si eso es malo, ¿no? Tal vez no tener eso, no lo sé, ¿no? Pregunto si, porque no lo sé, ¿no? Eso nomás. Gracias, Aníbal. Yo no sé, y eso es algo que siempre digo, que dejemos de clasificar como bueno y malo. Ujú. Yo no sé si es bueno o malo. Yo sé que cada uno tiene sus formas, que tu forma no será la mía ni será la del resto. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que movernos es de lo bueno o lo malo, lo blanco o lo negro, es lo correcto o no es lo correcto, porque a veces la sociedad, la gente, el entorno te indica, ¿no? Te va diciendo, mira, por acá no. Así que no sé si es bueno o malo. En todo caso, ha sido tu manera. Tendríamos que entender un poco más y ampliar un poco más paralelamente qué estuvo pasando contigo, para poder entender si realmente no pasaste o si pasaste por ahí, por esas etapas, ¿no? Que a veces inclusive no son tan claras y no siempre son lineales. Yo las he leído lineal porque, bueno, estamos en un espacio donde me toca hacer así, pero no siempre es así. A veces nos quedamos en una, a veces no toca ninguna todavía, porque tampoco, y eso es algo que sí quiero comentar, es que no es que pasa que alguien se va y entonces arranca el duelo. No funciona así. A veces pasa mucho tiempo. Y recién comenzamos a pensar, a sentir. Entonces, no es que alguien se fue y arrancamos o que es lineal, no es así. A veces queremos darle esa forma para sentirnos de alguna manera en control de la situación, ¿no? Cuando ya no podemos controlar nada, bueno, cogemos algo para darle un poco de orden. Pero no me arriesgaría a decir si pasaste, si no pasaste, si fue bueno, si no fue bueno. Pensaba un poco en la inhibición, ¿no? Y pensaba en la inhibición tanto, o sea, antes que nada, gracias por compartir, Aníbal, tanto la anécdota, es algo personal, ¿no? Pero quizás nos ayuda a todos a pensar y a colocarnos en la posición de pensar y saber qué pasa ahí, ¿no? Y también pensar sobre uno mismo, cómo también nos ha pasado a nosotros o cómo nos pasa. Y pensaba, como les decía, un poco en la inhibición, ¿no? O sea, muchas veces para la persona que está pasando un proceso de duelo, una pérdida, como la de un ser amado, querido, como la de esta hermana que luego fallece tras la muerte de su hermana. Recordaba esta frase que en algún momento algunas tías en provincia me decían, es que se querían tanto que se lo llevó, ¿no? Había fallecido primero el esposo y pasaron 6 meses y se llevó a la esposa 6 meses después, ¿no? Se la llevó. Pensaba en eso un poco y cómo, claro, o sea, el interés de vivir, una vez que el objeto se pierde y como está colocado ese interés de vivir en este objeto, o sea, uno también siente que se queda vacío de intereses, vacío de amor, vacío de emociones, como si la persona que muere se llevara todo eso de nosotros, ¿no? Entonces, se pierden quizás hasta muchas otras cosas más, ¿no? Porque pensaba un poco en Freud y cómo señala la inhibición tras este suceso, de sentir que el otro se lleva todo lo nuestro con él, y a veces de pronto no se ve como tan claramente la tristeza, el dolor,
pero hay una inhibición en la capacidad de crear y producir, ¿no? O sea, que de pronto otros dirían, dejó de trabajar, no pudo reinsertarse más, ¿no? Pero de pronto simplemente esta capacidad de crear y producir, también hay como una inhibición en la capacidad de amar, ¿no? No se volvió a juntar con nadie, no volvió a amar, amar a nadie, no volvió a estar con alguien más así en una relación de esa magnitud o con esa profundidad. Entonces el duelo no es solo tristeza y dolor, ¿no? Sino que también supone ciertas inhibiciones de nuestro propio yo, ¿no? Entonces cuando el duelo ocupa la vida de un sujeto, ya no hay interés por otras cosas. Y ahí es donde íbamos con esto de que el duelo se puede hacer patológico. Entonces el doliente puede transcurrir el día pensando y a veces hablando del objeto perdido, y claro, y está bien, como decíamos hace un momento, si necesita hablar de la persona, que hable, si necesita rememorarla, revisar fotos, recordar anécdotas, que lo haga, ¿no? Pero si este recordar y este rememorar a mí me saca de la realidad y me instala en un pasado, ¿no? Deja de haber como esta noción de el aquí y el ahora, quizá ahí ya nos tenemos que preocupar un poco, porque quizá estamos como viviendo más en el álbum de fotos o en esos recuerdos y no en el hoy, no en el ahora, ¿no? Entonces pensaba un poco en eso, ¿no? Había una frase ya con esto que vas comentando que leí, y digo frase porque cada uno lo va a aplicar si quiere aplicarlo de la manera que lo sienta, y decía que la persona que se va, ¿no? La persona que hemos amado tanto, cuando se van, aprendemos a amarlos de una manera distinta, en ausencia. Y a veces pasa, no sé a ver si están de acuerdo o no, pero a veces pasa que nos aferramos al dolor, a la pena, a la tristeza, porque creemos que si dejamos de sentir eso, entonces los hemos superado. Dígase, olvidado. Entonces, es importante pensar también respecto al tiempo, cuánto tiempo vamos moviéndonos ahí y cuánto miedo nos puede dar pensar que si ya no sentimos eso es que ya no fue real lo que sentimos. Entonces, se los dejo ahí. Hay dos personas, Wendy y Marta, que han preguntado por los embarazos que no se llevan a término, digamos, a feliz término. ¿Qué se hace? Yo no sé qué se hace, pero sí puedo decirles lo que no se debe. Y una de las cosas que no se debe decirle a la persona que ha perdido un bebé, por ejemplo, ya vas a tener otro, tranquila. Es muy doloroso para la persona que lo escucha, porque quiere decir que no se le está dando un sitio a ese bebé, que si bien no terminó, digamos, de venir al mundo, estuvo ahí, fue un cuerpo que ocupó otro cuerpo. Entonces creo que desde ahí es importante no usar estas cosas de ya va a pasar, ya vas a ver, eres joven, vas a tener más hijos, no. Hay que darle un sitio, porque ha tenido un sitio físico, no solo psíquico a esa madre, porque el dolor de la madre, además del cuerpo concreto, es este dolor. Entonces, no se le puede negar el sitio que ella ve y ocupa completa, integrada, ¿no? Entonces eso, no sé, Yasmín, si tú quieres decir algo más, pero... Sí, de hecho, o sea, pensaba en que además de que es muy doloroso escuchar una frase así, es poco empático, ¿no? Porque se quiera o no, esta mujer está teniendo una pérdida, ¿no? Por más que, pero no lo conoció, no tenía ni forma, el ultrasonido, no importa. Una mujer cuando está embarazada sabe que hay algo en su cuerpo que se está gestando y que está creciendo. Y esa sensación nadie se la va a quitar, nadie la va a borrar, nadie va a decirle a ella que no pasó.
sea por un aborto espontáneo, sea por un aborto inducido, sea de pronto era inesperado, ¿no? O de pronto, porque también hay toda una narrativa pre-embarazo, ¿no? O sea, mira, yo que es tanto lo estaba buscando, quedé embarazada y lo perdí, mira, yo no estaba esperando ni buscando a nadie, de pronto se dio de la manera más natural, no, mira, yo he tenido ya anteriores pérdidas, he tenido la imposibilidad y llegué al mes tal y por primera vez había llegado a tal tiempo, ¿no? O tengo la imposibilidad de tener hijos vía natural, ¿no? Y mi deseo de ser madre es muy grande, entonces también hay toda una narrativa previa que es importante revisar con esta, ¿cómo se le podría decir? Pues no sé, porque no es madre, porque no ha llegado a término, pero ha vivido la experiencia de maternidad, así sea por semanas, o un mes, o 2 meses, o el tiempo que haya sido, ¿no? O algunos meses más. Entonces sí es importante trabajar ese momento como un proceso de duelo o pérdida. Es muy importante. Además, una vez que el organismo empieza con la maternidad, al organismo no es que, bueno, ya salió, ¿no? El organismo todavía va teniendo toda una serie de cambios. Entonces, biológicamente, fisiológicamente, el cuerpo va emitiendo ciertos niveles de hormonas y otras cosas que van generando N sensaciones. Entonces, lo más importante es acoger, tomar el proceso de esta situación como un proceso de duelo o pérdida y acompañar mucho y sostener a esta mujer. Sostenerla y darle una narrativa, darle un espacio y darle un lugar a esa experiencia y también darle un lugar a ese bebé no nacido. Desde ahí ya se está haciendo, creo que bastante. No sé qué más se podría decir o hacer porque cada experiencia también es muy individual y con eso se tiene que conectar lo que siguientemente se vaya a hacer. Pero yo les quería contar un caso chiquito como para que se entienda un poquito más. No es exactamente igual porque estos embarazos, digamos, no llegaron, digamos, estos bebés no llegaron a nacer. Es un caso de una mamá que buscó mucho tiempo salir embarazada. Trabajaba muy de la mano con su analista, con su terapeuta, y finalmente sale embarazada, llega el tiempo, lo llama, no había nacido este bebé, muy contentos los dos porque se habían ido acompañando, ¿no? En el proceso, y a los 3 días, esta mamá lo llama y le dice que el bebé había fallecido. Claramente el analista se quedó congelado, ¿no? O sea, ¿qué se puede decir en ese momento? Ella regresa después de un tiempo de análisis, absolutamente deshecha, y el analista cuenta que no sabía qué hacer, pero lo que sí sabía era que su presencia realmente la iba acompañando. Y en las sesiones que iban teniendo, ya después de un tiempo, él le dice esto, y le dice, porque claramente haciendo un paréntesis, todo el mundo le decía un poco lo que yo hablaba, ¿no? Eres joven, ya va a pasar, vas a ver que vas a tener más familia, etcétera, etcétera. Entonces, el terapeuta le dice, ¿y por qué no te animas a darle un hermanito a Laurent? Laurent se llamaba el bebé, ¿no? Fallecido. Y en ese minuto es que ella le encuentra un sentido, le da un sentido. Y el sentido es que efectivamente Laurent vino a ocupar un espacio, ocupó un espacio, existió. Y todos los que venían iban a ser los hermanos, pero que el primer hijo iba a ser siempre Laurent. Y solo eso hizo que ella pueda moverse de ese sitio. El solo hecho de que le hayan podido dar un lugar y que le hayan validado eso que ella venía sintiendo y dándole un lugar a su hijo fallecido, pero a un bebé. Entonces se los dejo un poco cerrando esto que hemos venido conversando, ¿no? Lo importante de validar el dolor en el otro, porque eso también les permite a ellos poder conectarse, poder pensar, poder expresar.
y no hacer como de cuenta que no pasó, porque va a ser un pendiente, sin duda. Estela, siguiendo con las consultas por aquí, me parece que habla de un caso en el que le han asignado a un paciente adulto mayor, este paciente refiere sentir una tristeza desbordante por el fallecimiento de un familiar cercano. Frente a esto, la suegra del paciente demanda llevar terapia a domicilio, ¿no? Ya que el señor presenta hipoacusia. Lamentablemente no cuento con mayor información. Me gustaría oír alguna idea de intervención o sostenimiento. Me parece que las semanas anteriores se ha hablado un poco sobre el acompañamiento a los adultos mayores en este momento del confinamiento y por las pérdidas, la tristeza que puedan estar sintiendo. ¿Qué se le podría decir a Renzo? Que quizás sí es importante ver cómo es que, en qué nivel se encuentra esta tristeza, cómo así es desbordante, aparte de este familiar cercano que ha fallecido, qué tan cercano era, a indagar un poco más sobre eso. Y además, en este momento, quizá la contención, la acogida, el sostenimiento es como lo que más se podría aconsejar en términos de intervención, porque también hay como una profunda soledad que los adultos mayores de por sí ya sienten. Entonces esta tristeza es posible que tenga unas ciertas luces o vestigios por ahí, ¿no? Y que esta pérdida lo remita a pérdidas anteriores o a los posibles temores que pueda tener sobre otras pérdidas o incluso sobre su propia muerte o sobre su propio fallecimiento, ¿no? Que también es un miedo muy, muy común, muy frecuente en las personas mayores, los adultos mayores, y sobre todo ahora en esta época de COVID-19, ¿no? Eso. Margie hace una pregunta, dice que hace 1 año y medio, dice, soy Giovanna, mi padre falleció hace 1 año y medio, mi madre hace 20 días. Me pregunto por qué hasta este momento me duele más la pérdida de mi padre. Me duele su ausencia y no siempre su pérdida, su partida. Pienso que necesito ayuda urgente porque me preocupa no sentir lo mismo por mi madre. Lo primero que se me viene a la mente es que sentir hoy esto por tu madre quizás sería aceptar que no están los dos. Y con eso no digo más. CPPL está acá a la mano. De hecho, estamos aquí contigo. Así que por interno podemos conversar. Uh-huh. Luego hay una pregunta de Daniela que dice, en niños menores de 5 años, ¿es necesario hacerle vivir la ceremonia del velatorio del entierro? Un poco complicada la pregunta porque es muy delicada la respuesta y va a depender. Va a depender mucho de la familia, del entorno. Yo particularmente no lo recomiendo, pero no me lanzaría a hacer esa respuesta. Creo que es un espacio muy doloroso y creo que hay otras maneras pero es muy, muy, muy como de cada familia, ¿no? Depende del niño, la cercanía con la persona. Hay muchos factores y ahí yo sí vuelvo a decir que en estos casos puntuales respecto a los niños siempre es importante tener un espacio con un especialista y contarles porque son casos distintos, ¿no? Distintos. El manejo de duelo es una cosa, ya lo concreto de la pregunta, ¿lo llevo o no lo llevo? Ya es más delicado de responder. Sí. Me parece que también, no sé si hemos hablado sobre César. César también está colocando aquí una consulta un poco larga, pero lo que nos está Creo que es para comentando poner en contexto, ¿no? Que es lo que nos cuenta. Exacto. Sí.
pero finalmente está hablando de su soledad y que tras la pérdida de su madre hace poco, está sintiendo esta enorme frustración, impotencia, ira, porque ella falleció sola y yo no pude acompañarla, aunque no escuchaba ni veía, pero la dejé sola, que es un poco de lo que hablábamos hacia el inicio, ¿no? De cómo nos autoculpamos por no poder estar presentes, sobre todo en estos momentos, o estar al lado de la persona que fallece. Lo que te diría, César, es que puedas buscar, como decía Carmen Rosa hace un momento, el CPPL en este momento está recibiendo, tiene un montón de terapeutas profesionales que te podrían ayudar a de pronto a hablar de esto y encontrar dentro de lo que se pueda Un sentido, ¿no? un sentido o un canal para poder manejar esta frustración, esta impotencia, esta ira, porque además estás viviendo solo. Entonces, lo que decíamos al inicio es que de por sí al haber perdido la ceremonia social, los ritos, que es lo que más o menos nos ayuda, nos abraza, nos acompaña en el proceso, los sentimientos negativos efectivamente incrementan frente a esta sensación de soledad y además por estos sentimientos de culpa que, como decíamos hace un momento, ¿no? Ni evitar, ni ignorar, ni sentirse culpable. Es difícil entenderlo en este momento como probablemente yo te lo estoy diciendo, pero quizás es lo que se tiene que hacer, buscar un espacio en el que puedas hablar con alguien sobre todo esto y poco a poco empezar a hacer algo con esta frustración y con esta impotencia y con esta ira. Como decíamos, verbalizar, poder expresar, ya tiene un efecto de descarga o un efecto como de alivio, y es importante que puedas darte como ese espacio, ¿no? Pensaba también que claro, es dolorosísimo. La palabra duelo viene de dolus, ¿no? Que hace referencia a la palabra dolor, y duelum, que viene de la palabra de combate de a dos. Entonces, cuando uno está atravesando por un proceso de duelo, no solamente tiene que atravesar por el dolor psíquico, el dolor físico, porque también a veces uno siente que el corazón le va a reventar de tanto dolor, que llora tanto que se va a terminar encogiendo, que ya no va a tener más lágrimas, ¿no? Hay todo un proceso fisiológico y mental que es extremadamente agudo, y los seres humanos no nos caracterizamos por precisamente tolerar el sufrimiento y el dolor, muy por el contrario, tratamos de rehuir un poco de él, ¿no? Y esto del combate entre dos también lo pensaba porque efectivamente si el duelo es como complejo, es traumático, uno siente que está en una lucha con uno mismo, que está haciéndose estos autorreproches, debí ayudar, debí intentar, no estuve, no la abracé, no me pude despedir, se sintió sola, ¿no? Entonces también hay esa pugna, ese combate con esa otra parte de uno mismo que siente que pudo hacer algo y que en realidad en este momento, por más terrible que suene, no podemos hacer mucho. A ver, Diana, vamos respondiendo desde abajo, creo, y vamos subiendo. Siempre que un duelo no nos detenga, o sea, no nos deje el avanzar, sino que cuando lo recordemos, claramente nos va a doler porque es una persona, como dije desde el inicio, si físicamente no está, siempre está con nosotros, porque hemos compartido cosas juntos. Entonces, efectivamente, si se llora a la persona, es normal, si hablamos de algún tipo de normalidad, de cierta normalidad. Si esa muerte de hace 14 años no nos deja avanzar, entonces ya es una cosa más melancólica, ya que verse, ¿sí? Rocío dice, quería saber si perder a alguien es una experiencia que necesita ser compartida. ¿Es normal que no desees compartirlo socialmente? Sí. Por eso es que decía, es importante tener tus espacios solas, como también tener tus espacios para compartir. Sin embargo, no tenemos que compartirlo con quien no queremos. También tenemos que respetar eso. Pero sí, es recomendable también tener un otro que probablemente, si es cercano a nosotros, también esté pasando por el mismo dolor que pasamos nosotros.
Por aquí Antuca dice algo, hace una consulta en relación a los duelos recurrentes ahora por COVID, ¿no? O sea, cómo acompañar desde la comunidad, ¿no? Los vecinos, cómo podemos apoyar. Las terapias no son parte de la salud pública, que otras formas colectivas, aún en este distanciamiento, se pueden recrear desde lo simbólico, ¿no? En el caso de mi distrito hay personas que llevan a sus muertos a los cementerios, lo graban y suben a las redes sociales, ¿no? ¿Qué mensaje dar a las familias ante tanto dolor? Claro, y pensaba en que es indispensable, como veníamos diciendo entre líneas desde el inicio un poco, encontrar nuevas formas de compartir la despedida, porque el poder compartir, nosotros los seres humanos hemos creado ritos para todo, ¿no? Entonces todo momento importante en la vida tiene un rito, ¿no? El bautizo, sea de una religión o no, o el cumpleaños, ¿no? O sea, el cumplir un año de vida también se hace como una pequeña celebración grande, más o menos, de acuerdo a lo que uno quiera, pero es como un hito que se marca, que si los 15, que si el matrimonio, que si la unión de alguien, ¿no? Entonces, y la muerte es evidentemente también uno de los ritos más importantes y hay que compartirlo. Entonces, el generar de pronto contenido a través de redes, subir un video, subir fotos, el dejar mensajes, el llamar, de pronto no sé si se puede hacer algo así como una especie de intento de velatorio simbólico, por supuesto, en una reunión como esta vía Zoom o vía alguna otra plataforma en el que puedan estar las personas más cercanas o la familia y se pueda compartir, se pueda conversar, de pronto es una manera que también va a ayudar a procesar y a compartir el dolor, ¿no? ¿Perdón? No, lo que iba a decir es donde en esos espacios no solamente se hable de la falta, del dolor, del no poder haber abrazado, sino también darle lugar a todo lo que sí hicimos cuando estuvo en vida, a todo lo que sí abrazamos, a todo lo que sí nos reímos, a todo lo que sí pasamos con esa persona. Eso es importante, no solo quedarnos en la falta, en el ya no está, sino en el cuántas veces estuvimos juntos. Claro, además del pésame, claro, en los velorios se cuentan hasta chistes, ¿no? O sea, incluso no dicen que los chistes de velorios son los mejores. Quizá hasta eso se puede compartir en una plataforma como esta, ¿no? O sea, no, si bien la forma ha cambiado, quizá el contenido puede ser parecido o similar en la medida en que tratemos de hacer algo parecido, ¿no? Sí, coincido mucho con Antuca con esta parte de buscar nuevas formas de compartir la pérdida y también la razón de no sentirnos tan solos, ¿no? Porque pasar por este proceso como en una sensación de soledad, y ya de por sí el confinamiento genera una sensación de soledad en sí misma, o de vacío, de falta, ¿no? Entonces, que sea como más amable a la hora de sobrellevar este duelo y que no lo agrave, que no sea más complicado posteriormente. Pero bueno. Hay una pregunta de Mariela dice, conozco una mujer de 50 años de edad que perdió a su mamá hace un mes y le cuesta ver las fotos de su madre, le trae recuerdos y evita sentirse mal. ¿Cómo menciona? Llorar. En intervención habría que acercarla a crear ese espacio que refieren y expresar o respetar esta etapa de duelo que pasa. A ver, hay varias cosas que suceden. Por ejemplo, una de las cosas que también se ve mucho, las personas que han perdido gente querida, es que no paran de ser, no paran. Están metidas en todo, en el trabajo y todo el tiempo están haciendo. Y efectivamente la manía nos rescata de la depresión, de contactar con estos otros sentimientos de dolor, de pena, esto es lo que hemos ido hablando. Habría que ir mirando, ¿no? Habría que ir mirando. Pero en efecto, como veníamos hablando, hay que darle un espacio y de pronto no hablarle, se me ocurre ahorita, del dolor y del duelo y de la pérdida, sino un poco también del otro, ¿no? Se me ocurre, porque quizás por ahí sea más fácil que ella pueda contactar con lo que sí tuvieron juntas, ¿no? Pero habría que mirarla, habría que ir mirando cómo avanza. Por eso decía, no siempre hay que decir algo, no siempre hay que tener las palabras correctas, no se tienen siquiera. Hay que estar, hay que acompañarlo, ¿no? Como decía Yasmin también, desde la mirada, de una voz, hay que acompañar también así. Sí, definitivamente.
Redes de apoyo, importantísimo. Sí, claro que sí. También por aquí, no recuerdo, creo que eso fue un poco más arriba, ¿no? Saber si, perdón, hay personas que de pronto no quieren compartir socialmente, ¿no? Nos dice Rocío Maguiña, ¿no? Quería saber si perder a alguien es una experiencia que necesita ser compartida. No es que se necesite, pero tradicionalmente ha venido siendo como de esa manera, ¿no? Y si alguien tampoco no quiere como compartirlo socialmente, tendrá también sus motivos, sus razones. Quizás es a posteriori, ¿no? En esto de de las nuevas formas o las nuevas formas de estar o de acompañar, también veíamos en algunos de los artículos que estamos revisando, en que, por ejemplo, el generarle como un altar o el colgar la foto de la persona que ya partió, que ya no está en algún lugar de la casa y en algún momento del día como prender una vela, como decir algunas palabras, dejarle una frasecita, un post-it, como en términos de pensamiento, afecto que uno tiene en el día, también es absolutamente válido. Yo recuerdo hace muchos años, cuando mi abuela aún estaba viva, tenía los altarcitos de todos sus seres queridos que habían ido falleciendo poco a poco, ¿no? Y de ahí en el tiempo mi madre hizo algo parecido. A mí me parecía un poco loco y decía, pero no, ¿por qué tantas fotos? Pero cada quien y cada cual tiene una manera de ir sobrellevando de manera individual sus propias pérdidas, ¿no? Entonces, al día de hoy, quizá estas formas, estas maneras, son absolutamente mucho más válidas, porque como les decía al inicio, si el duelo tiene dos fases, que es la personal y la social ya nos ha sido arrebatada, la personal es la que va a tener que alimentarse o nutrirse de la manera en que nosotros necesitemos. Y si la familia de pronto no quiere en este momento lo social, en algún momento lo querrá o quizá no. De pronto quieren una cosa más íntima, ¿no? Entonces también respetar eso. Y ahí acá creo que Milena, claro, de bien adelante hay que crear otro tipo de rituales, ya que no se pueden hacer funerales de cuerpo presente, ¿no? En el caso particular de muerte de COVID. El resultado de esta cuarentena tiene que ser la expresión de nuestros sentimientos a diario por cualquier medio para no sentir culpabilidad posteriormente. Que me parece más que acotado para lo que venimos diciendo, porque muchas veces también la culpa viene porque de pronto justo el día en el que la persona se puso mal hubo como una pequeña discusión, un pequeño desacuerdo la noche anterior, algo que se dijo, no se dijo, que no lo abracé, no me despedí antes de salir, ¿no? Entonces incluso uno comienza a generar este sentimiento de culpa, pude haber dicho algo, pude haber hecho algo, a partir de esas cosas que no son insignificantes, pero que de pronto no tienen que ver con la experiencia de pérdida, que incrementan la sensación de malestar, la sensación de hacerse algún autorreproche o de sentirse mal, claro que sí, pero también es importante ir como mapeando o ir detectando qué tanto de eso también hay en la vivencia dolorosa. Hay algo que comenta Alison, que dice, el duelo no implica solo la muerte de alguien, ¿verdad? Quizás el no perdonar a alguien que hizo daño también debe de pasar por un proceso de duelo para poder aceptar la situación, la cual le genera cierto malestar en la actualidad. Sí, el duelo no siempre tiene que ver con la concretud de una persona que ya no está. El duelo también tiene que ver, por ejemplo, con nuestras expectativas puestas en nosotros, ¿no? En el que los otros no respondan como nosotros quisimos. Muchas veces hemos hablado de mi mamá no fue así, mi papá no fue así, mis hermanos no son así, mi familia no es así, como nosotros quisiéramos, como nosotros habíamos pensado. Y en efecto, es una especie de duelo, ¿no? Que se tiene que pasar para llegar a una aceptación de que lo que es, ¿no? Y de lo que pasó, pasó. Entonces sí, en efecto es una especie de duelo, ¿no? Sí. Por aquí también veía que hay una consulta de PsychoCat. El círculo de duelo puede extenderse más de lo necesario por no ser guiado. Y creo que líneas arriba también esto debe hacer referencia a lo mismo. ¿Cuál es el impacto en un adolescente cuando se le niega el proceso de duelo? Ya de por sí la adolescencia es una etapa bastante difícil. De muchos duelos. Bueno.
y de muchos duelos, ¿no? Precisamente la palabra adolescente viene de adolecer de algo. Entonces, pensar en por qué quizás se le están negando, por qué se le estaría negando a esta persona pasar por este proceso de duelo, si tiene que ver con este adolescente que le está pasando o si tiene que ver con el entorno que no puede sostener y acoger la vivencia, la experiencia afectiva de este adolescente. Y sí, es probable que el círculo de duelo se pueda extender más de lo necesario si es que es evitado y si es más que no guiado, evadido, ¿no? Evitado, evadido o congelado, ¿no? También dentro del duelo traumático se habla de la posibilidad de congelar todo este dolor por un tiempo y la persona que lo congela o lo pone como en un stand-by, ¿no? Ahí va a generar como un cúmulo, como una bola de nieve en el tiempo, y se le van a ir sumando otras pérdidas, quizás no igual de dolorosas como la pérdida de un ser querido, de un ser amado, pero que sí van a despertar una y otra vez esa experiencia de pérdida, ¿no? Y ahí es que se podría ya ingresar en un duelo ya más patológico. Entonces, por eso es que es importante no solamente la posibilidad de guiarlo, sino de atravesarlo. O sea, el duelo hay que atravesarlo. Entonces, Nacio, hace un momento hablábamos un poco del significado de la palabra duelo en general, pero este analista nos dice que el duelo es el tiempo que hace falta para que uno aprenda a vivir sin aquel que ha querido tanto, ¿no? Y no solamente aquel, porque ahorita lo estamos colocando en función a la pérdida de un ser querido, un ser amado, un ser cercano, sino perder algo que ha sido demasiado valioso para uno. No puede ser un trabajo, la patria, una mascota, cualquier objeto que haya sido absolutamente valioso para uno o que sea una parte importante de la vida de uno, ¿no? Entonces también el duelo es el tiempo que hace falta para que uno aprenda a querer al que estuvo vivo y que ahora, aún estando muerto o estando ausente, se le siga queriendo, ¿no? Como decía Carmen Rosa un momento, un aprender a querer distinto, ¿no? Aprender a querer al otro en su no estar, que de pronto las personas que tienen una condición de migración, no sé si aprenden, pero de pronto se pueden identificar de manera un poco más rápida con esto, ¿no? Con esta nueva forma de amar y querer, sin estar. Pero bueno, por aquí creo que tenemos más preguntas. Hay unas consultas acerca de las parejas, ¿no? Cuando se termina una relación. Y preguntaban, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de duelo? Yo lo primero que diría es recordar, más que un tema del tiempo de duelo, que algunos libros hablan de 4 y 6 meses, otros hablan de 1 año, etcétera, es que somos sujetos activos en este duelo. ¿No? No se trata solamente de que el tiempo haga lo suyo, que así va a ser, sino también de nosotros poner lo nuestro, ¿no? Por eso es que se habla de sujeto activo también en nuestros propios duelos. La separación de la pareja también se lleva a un proceso de duelo de los hijos que se van de casa, sí. Sí. Aquí, ¿no? ¿Cómo te has dado cuenta que has superado un duelo? Pensaba en el restablecimiento, si lo queremos resumir, ¿no? En el restablecimiento, donde de pronto, como decías, surge este desapego y el recuerdo con menos afecto de la situación como traumática. Pero sí, es quizá cuando uno se da cuenta que tiene la capacidad de volver a amar a algo o a alguien en la misma intensidad. No sé si la misma, pero... Y que eso no borra lo que se sintió, ¿no? Porque a veces pasa que entramos en una relación y decimos, entonces lo otro no fue real, entonces mi matrimonio de 20 años no fue real, o la pareja se va y se casa o tiene una nueva relación y entonces uno se cuestiona, ¿y entonces lo que sentía por mí era mentira o lo que había entre nosotros fue mentira? No. No es que fue mentira. No es que empezar de nuevo o seguir signifique que lo anterior se borra, se elimina, ¿no? Y por eso a veces, y es lo que hablábamos ya, hablando, digamos, del duelo concreto de perder una persona muy querida, es que justamente a veces nos aferramos porque creemos que al ya soltar, entre comillas,
es que nos vamos a olvidar de la persona, de lo que pasó, de lo que existió, y no es así. No es- Hay un retraimiento, ¿no? O sea, porque lo que más, digamos que el duelo se caracteriza porque nos invita a retraernos. El dolor es tan grande Ujú. que uno se retrae y se encierra en su propio mundo muchas veces por un tiempo. Entonces la duración que pueda tener, digamos, como este encierro en sí mismo, va a ser o se considera más patológica si es como muy prolongada, ¿no? Pero sí es esperable que, como cuando nos pasa algo físicamente, ¿no? O sea, vamos al médico y de acuerdo al tipo de tratamiento, ¿no? Nos irá doliendo menos y poco a poco, como vamos retomando actividades o comidas o de acuerdo al malestar que tengamos, como ya más regulares. Pero claro, entonces otro indicador es, en el caso del duelo, es que tenemos la capacidad de volver a salir. Salimos como un poco de este encierro en el que nos coloca la posición de duelo y salimos otra vez al mundo externo. Salimos otra vez al mundo externo y lo apreciamos, lo valoramos, sentimos alegría, sentimos enfado, sentimos tristeza, molestia, sentimos todo como lo habíamos sentido en algún momento, ¿no? O incluso ya tenemos como que una nueva apertura progresivamente a que ingresen nuevos objetos, nuevos intereses, nuevas personas a nuestro mundo interno otra vez, ¿no? Entonces, como resumiendo un poco también lo que te ibas diciendo, Carmen Rosa. Sí, hay ahora que habíamos hablado de las fases del duelo, pensando en una persona que se va, pensaba en el duelo de la pareja, ¿no? Cuando se acaba una relación de pareja. Y pensaba en las tres fases, ¿no? La pena, la rabia y la indiferencia, ¿no? La pena de me muero de pena, se me va a romper el corazón, acá se acabó todo, yo no voy a volver a hacerla, ¿no? Etcétera, etcétera, y todo lo que se viene, ¿no? Y luego de eso la rabia, ¿no? ¿Cómo me pudo haber hecho esto a mí? ¿Qué se ha creído? Que ta, 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 ta. Y luego de eso es que pasa a la indiferencia, ¿no? Donde ya no hay afecto, ni odio, ni amor, nada, indiferencia. Son un poco las tres etapas, digamos, que se pasa al momento de una separación de pareja. Hay varias consultas o preguntas en relación a eso, ¿no? Incluso también Carla habla del tema de la separación, ¿no? O sea, de la separación de pareja y la separación también de los hijos, ¿no? Producto de la separación de pareja, se van de casa. Pero ahí cada quien procesa su separación y su duelo de manera distinta. Y a eso también hay que estar como atentos y entender que son procesos distintos. Sí. Pero creo que estamos casi un poco sobre la hora. Hay algunas preguntas más. Solo quiero hacer un comentario acerca de Patricia, que además creo que hay preguntas así, que es cómo un evento actual nos puede doler de una manera que a veces no entendemos, ¿no? ¿Cómo? Sí, me botaron mi trabajo, claro, me duele, porque además hay cosas de la realidad que están asociadas a la familia, a nuestro propio quehacer al día de mantenernos, etc. Pero se siente y se vive de una manera que no se entiende. Y hay una palabra que es resentir. Y resentir significa resentir lo anterior, lo que se quedó congelado en algún minuto que no se pudo elaborar, no se pudo pensar, no se pudo tramitar. Y acá lo que preguntaban, ¿será que tenga que ver con relación con la pérdida de mi padre cuando yo tenía 18 años? No lo sé, pero habría que mirarlo, habría que pensarlo, habría que entrar un poquito ahí, ¿no? Porque a veces resentimos cosas anteriores. Y por eso a veces la intensidad del sentimiento, ¿no? Sí, claro que sí. Acá Fernando dice, el tiempo en que festejaba mi cumpleaños yo era feliz y nadie estaba muerto. Una frase de Pessoa. Como subiendo también un poco el ánimo. Sí. Bueno, y en tiempos de COVID, claro, acá Hugo dice, y el duelo de dejar el modo de vivir anterior. Sí, efectivamente, hablábamos de este duelo colectivo hace un momento, ¿no? Y también como Aníbal decía también por aquí en algún comentario en resumen, es que
ahora sí hay algo que compartimos todos, es la situación actual, pues, ¿no? No estamos solos en nada de lo que está pasando, nos está pasando a todos, en distinta manera, intensidad, medida, pero la situación de duelo nos está atravesando a todos nosotros, ¿no? Tanto aquí en Perú como en China. Así que pensaba un poco en esta frase también de, no recuerdo el nombre, nada de lo ajeno me es humano, que en este momento sí, efectivamente, nada nos es ajeno, ninguna de las formas de duelo. San Agustín, te dicen. Agustín, San Agustín, qué lindo. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo, Renzo? ¿Aún Eh, seguimos? sí, estamos acercándonos ya a la hora, pero como ustedes deseen. Ok, perfecto. Entonces, por aquí también creo que algo de la melancolía patológica. Alberto Mac pregunta, creo que es una pregunta de Facebook, ¿a qué nos referimos con melancolía patológica? ¿Y cuál es la diferencia con un pesar normal por la propia angustia de la vida? Un pesar normal de la propia angustia de angustia de la vida. Bueno, la angustia, como veíamos hace un momento, tiene que ver un poco con el futuro, ¿no? El dolor es algo que pasa en el presente. Y muchos dicen que la depresión se da porque uno está un poco más como instalado en el pasado. Eso va siendo, digamos, como una rápida asociación con la segunda pregunta. Así que pensar un poco ese pesar normal y si esa propia angustia de la vida no tiene que ver más con un pensar en las expectativas, en lo que va a pasar mañana y a modo de también evitar un poco lo que está pasando el día de hoy. Y la melancolía patológica, algo que tú quieres empezar diciendo, Carmen Rosa. Una de las cosas que es importante pensar, bueno, a ver, la diferencia es, hay varias, pero el duelo como tal tiene que ver con la conciencia, ¿no? Con el saber a quién se perdió, qué se perdió, pero es una toma de conciencia. En la melancolía tiene que ver más bien con saber a quién se perdió, pero inconscientemente no se sabe, no se tiene registrado qué fue lo que se perdió cuando se perdió ese sujeto. Uh-huh. Por eso es más difícil tramitar. ¿Qué se fue con esa persona cuando esa persona se fue? Una cosa es decir, y eso se lo digo, digamos, para cómo medir que una persona, digamos, dónde está parada, si es un duelo, si es una cosa más melancólica, que es un duelo patológico. Y una cosa es decir, por eso hablábamos del tiempo, porque creo que el tiempo sí tiene que ver aquí mucho, y es, me siento muy triste porque mi padre o mi abuela, la persona que se fue hace un mes, hace 2 meses. Y una cosa es, me siento muy triste por mi madre que murió hace 20 años. Uh-huh. Donde se instala el dolor como una cosa que se normaliza en la vida del sujeto, ¿no? Entonces ahí hay 2 diferencias importantes, y lo digo porque a veces decimos cómo acompañamos, ¿no? Cómo detectar. También se detecta desde el discurso tan concreto como ese, ¿no? Donde te congelas en el tiempo, donde te quedaste en ese tiempo anterior. El duelo es algo más activo, es algo que se transita y se pasa. En la melancolía es una cosa estancada, porque no terminas de entender, dado que es inconsciente, eso que no entendemos que se pierde, no es tan visible, no es tan concreto, ¿no? Además pensaba en que en la melancolía o en el duelo patológico, Uh-huh. el autorreproche, la autodenigración, se puede ver con mucha claridad y probablemente se vaya a detectar rápidamente porque es una persona, es un sujeto que se ataca a sí mismo todo el tiempo, ¿no? No es lo mismo decir, pude haber hecho algo más, ¿no? No me despedí de ella, ¿no? A decir, fui un mal hijo, siempre la dejé sola, soy la peor persona, la peor basura. Entonces, es totalmente, sí, o sea, es una diferencia en el discurso, en la narrativa, totalmente distinta.
Entonces la melancolía tiene que ver quizás un poco más con eso. Es importante también detectarlo desde ahí, porque el sujeto comienza a atacar esa parte de su yo, ¿no? También pensaba en comienza comienza a atacar el lado saludable de su yo, y esta parte que es como que la que autodenigra, la genera los autorreproches, comienza a tomar más y más y más posesión de. Ahora pensaba también en que muchas veces pasa algo o se puede ir viendo, que es común, digamos, en el primer tiempo del duelo, ¿no? Que Freud tiene una frase maravillosa para esto, ¿no? La sombra del objeto cae sobre el yo. Más o menos, ¿qué trata de decir con eso? Que el sujeto que está atravesando por el duelo comienza un poco a convertirse en la persona que se fue, que murió, que partió, ¿no? Como los parecidos, sea en forma, sea en discurso, sea a la hora de relacionarse con alguien, de vestir, de tratar a las personas, comienzan a ser notoriamente iguales a las de la persona que muere. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de cómo nos vemos tan desprovistos de nosotros mismos, de amor, de muchas cosas, que comenzamos a tomar la identidad un poco del otro. Y el riesgo está en que uno comienza a perder la identidad propia. Entonces, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Soy la persona que muere? Me ofrezco como sujeto o lo que fuera para empezar a performar como esta persona, o soy yo en este momento, ¿no? Entonces hay también como una confusión de identidad que es importante observar, porque todo proceso de duelo o de pérdida nos coloca en una situación como de locura per se, ¿no? Y eso es lo más complicado, pero claro, en una situación de duelo regular es un episodio de locura que uno va a atravesar, porque incluso hay momentos en los que uno puede tener como alguna especie de alteración de la percepción, en la que dice, me pareció haberlo visto en tal sitio, yo estoy seguro de que, no sé, el entierro fue domingo, ¿no? El día lunes se sintió la presencia de tu papá aquí, yo vi una sombra, ¿no? Entonces uno comienza como a tener estos registros en la realidad que son los quiebres y que tienen que ver con el no aceptar la realidad, que si se prolongan en el tiempo, o si yo sigo teniendo como que estos registros, o como que volteo y voy a algún lugar y me parece ver a la persona que he perdido hace no mucho, entonces ahí también ya estamos hablando de un duelo algo patológico, porque la persona no está aceptando la realidad. Y el gran desafío del duelo es aceptar la realidad. Es aceptar que esa persona ya no está más y aceptar la realidad de esa ausencia. Entonces, cuando no hay una aceptación de esa parte, nos comenzamos a desajustar y el riesgo está en que cuando uno se le altera la percepción de la realidad, ya puede empezar a tener un episodio más psicótico, más patológico, ¿no? Voy a tratar de explicar para no enredar un poco de esto más teórico de la melancolía, con un ejemplo, con un ejercicio, ¿no? A veces vemos, y lo que pasa es que hay una pregunta acá acerca de la violencia familiar. Entonces voy a dar este ejemplo y luego Priscila comentamos que es un tema que ha sido absolutamente importante. Pero voy a tomarlo como una pareja. Una de las cosas que nos atraviesa a todos desde nuestra condición de humanos, ¿no? De personas, es la ambivalencia. La ambivalencia se trata de amar y odiar a la misma persona en el mismo momento. De hecho, estas relaciones tóxicas, con la misma fuerza que se odian, que se insultan, que se maltrata, que se denigra, que se humilla, que se golpea, todos los tipos de maltratos físicos, psicológicos, etcétera, también hay estos otros episodios de amor. Y entonces se genera la ambivalencia, una profunda ambivalencia. Todos pasamos por la ambivalencia con cada sujeto con el que nos vinculamos. Pero estoy hablando de este tipo de relaciones con esa intensidad del amor y el odio, a la vez a la misma persona. Yo les pregunto, como para ir pensando, ¿qué pasa
si esta otra persona, si una persona de la pareja se va, o sea, se muere, ya no está. Todo eso que yo sentía, porque también siento rabia, también siento odio por esa persona, vuelve, porque ya no tengo dónde colocarla, vuelve a mí, regresa, esa energía vuelve a mí, y es como internamente me dividiera en dos, yo y eso que vuelve. Esta parte mía, que tiene que ver con la moral, es la que autorreprocha, pero ambas están en mí, por eso es que el autorreproche viene a mí. No valgo nada, no soy nada, no sirvo, ¿cómo me van a querer? Y uno no puede entender y dice, por ejemplo, en este caso que hablaba de este tipo de pareja, ¿cómo es que ella sigue tan pegada y tan con esta profunda pena, además haciéndose, ¿no? Como el autorreproche, donde ella es la culpable y donde ella está autodenigrándose? Y entonces, de eso se trata esta melancolía, o este duelo patológico. Y es que no tiene dónde depositarlo. No tiene dónde depositar todo eso que se sentía con esa intensidad, esa ambivalencia. Y entonces todos estos movimientos que antes tenía afuera están internos, congelados, en ese momento donde ese sujeto se va. Todo vuelve y entonces empieza la pelea de este yo con este otro. Porque cuando nosotros escuchamos los autorreproches, hay que cuestionarnos si calzan con la persona que los dice. Para ella o para él son absolutamente realidad y lo siente así, no valgo nada. Pero cuando uno escucha, dice, esto que ella dice o esto que él dice, yo se lo he escuchado antes. Se parece y comenzamos a buscar caminos de que esos autorreproches en el fondo no son para la persona, sino que probablemente sean esos autorreproches que iban para el otro, pero no tenemos dónde colocarlo. Entonces vuelven. He tratado de explicar un poco cómo funciona la melancolía, pero en el discurso se puede llegar a escuchar a quién está dirigido eso, que ya no está y que vuelve a nosotros. Sí. Priscila, no sé si quieres comentar algo, Yasmín. No, ya vamos cerrando en breve. Solamente el tema de las víctimas de violencia familiar. Priscila, por favor, contáctate, déjanos un mensaje. Tenemos las líneas, tenemos las formas de poder guiar y dirigir, porque esa es una realidad que se está viendo lamentablemente, además de todo esto. Entonces, gracias por traerlo. Sería interesante poder hablarlo en otro momento, pero por favor déjanos tus datos para poder, el CPPL está con las líneas abiertas, la Sociedad de Pareja y Familia también, se han abierto canales gratuitos para poder colaborar y apoyar a estas familias, a estas mujeres u hombres que están siendo víctimas familiares, ¿no? Así que ahí lo dejo. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber asistido a este conversatorio. Es importante, igual contáctense con el CPPL para cualquier situación o consulta adicional. Finalmente pensaba en cerrar de pronto con esta frase: entender el sufrimiento de alguien es el mejor regalo que puedes darle a otra persona, ¿no? La comprensión es el otro nombre del amor. De algún escritor hindú. Así que nada, muchas gracias a todos por haber estado aquí en el conversatorio y a las personas que han podido compartir. También gracias por haber compartido su experiencia, sus vivencias, por haber participado. Bueno, por mi parte también gracias a todos, gracias a los participantes. Muchas gracias, Yasmín y Carmen Rosa. Realmente un gusto escucharlas. Espero la experiencia haya sido del agrado de todos. Quiero comentarles que el CPPL retoma sus actividades a través de las plataformas digitales. Estos espacios se repiten los días jueves, los días sábados tenemos los cineforums y toda la información respectiva está en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Los invito a seguirnos por ahí. Y también recordarles que si conocen a alguien, como están comentando hace un momento, que está pasando por un momento difícil, el CPPL tiene una línea gratuita de asistencia psicológica. Pueden encontrar toda la información respectiva en nuestras redes sociales. Nos pueden escribir también por ahí. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.